Para finalizar esta miniserie de cánticos que hemos tenido, que se pronunciaron en fechas próximas al nacimiento del Señor Jesús, hoy vamos a ir a Lucas capítulo 2 para leer lo que llamamos el cántico de Simeón, o como otros le han llamado, el Nunc Dimittis, que viene del latín, que significa ahora deja ir, que son las primeras palabras de este poema dicho por Simeón en el templo de Jerusalén. Así que os invito a tener la Biblia abierta en Lucas capítulo 2, y por ahora vamos a leer desde los versículos 21 al 28. Así que Lucas capítulo 2, vamos a empezar a leer en el versículo 21. Y dice así la palabra de nuestro Señor: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Vamos a dejar por ahora nuestra lectura aquí para situarnos en el escenario en el que se desarrolló toda esta historia y en el lugar en donde Simeón dijo estas palabras. Porque, como habéis visto, se celebraba la presentación del niño Jesús en el templo al cumplir los 8 días de vida según la costumbre judía. Y quisiera que prestásemos atención especialmente, no tanto a esta costumbre judía que se podría explicar, sino también ahora nos centráramos un poco en el personaje que nos aparece a partir del versículo 25, que es el personaje de Simeón, un desconocido hasta ahora para el lector de la Biblia y que aparece aquí la primera vez. El nombre de Simeón es igual que el de aquel patriarca, aquel hijo de Jacob y de Lea, que fue el segundo que nació, y que su nombre significa el que escucha. Eso es lo que significa el nombre de Simeón, el que escucha. Vamos a ver a lo largo de la exposición cómo hizo honor a su nombre. Simeón hizo honor a su nombre y era una persona que estaba atenta, que escuchaba aquellas cosas importantes que todo ser humano debe conocer, debe experimentar y debe saber. Todos esos asuntos que tienen que ver con la eternidad, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con lo trascendente, era la vida de Simeón, era aquellas cosas que le importaban, que le interesaban. Así que efectivamente Simeón era un hombre que sabía escuchar las cosas importantes. También se nos dice en el versículo 25, y estamos ya allí, ¿verdad?, que era un hombre justo. Justo aquí realmente se refiere a que era un cumplidor de la ley. Él conocía la ley de Dios y se esforzaba para cumplir esa ley que Dios había dado, que era para el bien de su pueblo. También se nos dice a continuación que era un hombre piadoso, o como en otros textos dice, era un hombre temeroso de Dios. Era alguien que temía a Dios, que tenía en cuenta a Dios en su vida. Yo recuerdo cuando leía estos 2 calificativos, el de justo y piadoso,
me acuerdo de algunos otros personajes bíblicos, como es el caso de Job. Sabéis que en Job capítulo 1 se nos dice que hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que Dios hace aquí, ¿verdad?, una selección. Dios hace aquí un resumen de la vida de Job, cómo se comportaba Job. No era impecable, lógicamente, pero sí era un hombre recto. Era un hombre que temía a Dios, era un hombre que se tomaba en serio las cosas de Dios. Otro ejemplo más, otro ejemplo bíblico, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 22, se nos habla de un centurión romano llamado Cornelio. Ese hombre se nos dice que era un varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Así que ahí veis también como este Cornelio, este centurión romano, también era una persona que como Job y como Simeón se tomaban en serio las cosas de Dios, porque sabían que Dios es el Dios que nos ve. Y esto es importante, hermanos, entender que tenemos un Dios que cuando nadie nos ve, Él ve lo que estamos haciendo. Y aún más, cuando nadie conoce los pensamientos que hay en nuestro corazón, Dios los conoce. Así que es un Dios para el cual estamos totalmente desnudos, estamos totalmente abiertos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y estos hombres sabían, y su vida transcurrió de esa manera, consciente de que en todo momento se encontraban bajo la atenta mirada de un Dios a quien tenían que dar cuenta al final. Temerosos de Dios, apartados del mal. Personas justas, personas que intentaban agradar a Dios y vivir de una manera adecuada. También se nos dice en el versículo 25 otra frase después de piadoso. Dice, esperaba la consolación de Israel. Dicho de otra manera, Simeón estaba esperando al Mesías, estaba esperando al que iba a libertar a Israel, y es seguro que él soñaba con un libertador de la opresión romana. Él, cuando veía la situación de sus hermanos, cuando veía la situación del pueblo, él se daba cuenta de que esa opresión romana no era buena y le pedía al Señor un libertador. Pero veremos a lo largo de la exposición cómo por el cántico de Simeón, él no solamente esperaba un libertador político que echara al imperio romano de allí, sino que esperaba a alguien que le iba a consolar de verdad, a alguien que le iba a liberar del pecado y de la muerte. Y ese era el Señor Jesús, ese era el Mesías. Así que esperaba al Mesías, dice también el versículo 25. Y seguimos leyendo, y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Ojo, en el capítulo 1, cuando hablábamos del cántico de María, dijimos, no pensemos que el Espíritu Santo solamente aparece en el libro de los Hechos, en el segundo tratado de Lucas, sino que en el primer tratado también aparece el Espíritu Santo. Aparecía en todo lo que rodeaba el cántico de María, el Magnificat, pero también aparece en todo lo que rodea el cántico de Simeón. Y es que dice aquí al final del versículo 25 que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Él vivía en comunión con el Espíritu Santo. Tenía una vida en la que escuchaba la voz del Espíritu, sentía la influencia del Espíritu, el fruto del Espíritu se manifestaba en él, estaba lleno de amor, de gozo y de paz, y ese Espíritu va a hacer una obra preciosa en la vida de Simeón, hermanos. Lo decimos muchas veces, pero hay que reiterarlo porque está en la Biblia. La vida espiritual es una vida de fruto. La vida espiritual es una vida preciosa para Dios, una vida que hace cosas para Dios, que vive para Dios y que glorifica a Dios. Esa es la vida del Espíritu.
Pero además, mirad lo que dice el versículo 26, que no solamente el Espíritu Santo estaba sobre él, sino que le había sido revelado por el Espíritu Santo algo especial. Simeón había recibido personalmente, individualmente, una revelación especial de parte del Espíritu Santo. Y era la siguiente: Simeón, tú no vas a morir hasta que con tus ojos no veas al Mesías. Fijaros qué bendición había recibido de parte de Dios. Cómo el Señor se había acordado de él. Cómo el Señor había considerado todas estas cosas que Él considera en su soberanía y en su gracia, y había dicho: le voy a dar una revelación especial a Simeón, y es que no va a ver la muerte hasta que vea al ungido del Señor. Y eso es lo que aparece al final del versículo 26. Pues el mismo Espíritu que le dio esa bendición, el mismo Espíritu que le reveló eso tan precioso, mirad versículo 27. ¿Y movido por quién? Por el mismo Espíritu. Ese mismo Espíritu Santo que le dijo todas estas cosas, que le reveló al Mesías, ese mismo Espíritu Santo le guió al templo a la hora exacta, en el momento exacto, en el día exacto en que el niño Jesús iba a ser presentado en Jerusalén. Fijaros cómo hace el Señor las cosas. El Espíritu guiándole en la dirección correcta. El Espíritu llevándole al lugar correcto. Hermanos, es impredecible. Y no me entendáis mal, por favor. Es impredecible lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona que se deja guiar por él. El Señor Jesús lo expresó cuando hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3 y le dijo: mira, Nicodemo, el viento sopla y oyes su sonido, pero tú no sabes ni a dónde viene o ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú puedes ver sus efectos, tú puedes ver lo que produce el viento, pero tú no sabes, no lo ves, no sabes de dónde viene el viento ni hacia dónde va. Es impredecible la vida en el Espíritu. Es fascinante. Un creyente espiritual puede recibir cosas impresionantes que puede hacer. Todo eso que dijo el Señor en el Evangelio de Juan, que a nosotros nos parece algo fascinante, algo especial, ¿no? Y obras mayores que estas haréis. Y nosotros decimos: Señor, pero si nosotros, pobrecitos, obras mayores que estas haréis. Y lo que los discípulos, hombres sencillos, hicieron después de aquello, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, conversión de miles de personas, hermanos, simplemente por ser vidas guiadas por el Espíritu. Dice que le guió el Espíritu y vino al templo y estaban allí los padres de Jesús para presentarle. Simeón estaba esperando el día y la hora. Y no sabemos cuántos años llevaba esperando, pero quizá mucho tiempo. Y el día y la hora llegó. Estaba esperando y llegó el final de la espera cuando Jesús apareció. ¿Os suena esta frase, hermanos? Estaba esperando y llegó el final de la espera cuando Jesús apareció. Acabamos de decirlo. Estamos esperando al Señor y llegará el final de la espera cuando Jesús aparezca. Y cuando Él venga en las nubes para recoger a su iglesia, entonces un día ya no celebraremos este partimiento del pan aquí. Vendrá nuestro bendito Salvador y nosotros diremos: por fin, ahora ya estoy con el Señor. Por fin estaremos disfrutando de su bendita presencia. Es lo que hemos estado esperando toda nuestra vida. Hemos estado años y años y años tomando del pan y del vino
Y ahora, por fin, el Señor aparece. Y cuando aparece, se terminó la espera. Eso es lo que sintió Simeón en el corazón. Aparece y se termina la espera. Es lo que he estado esperando durante toda mi vida. Y desde que nos hemos entregado al Señor, es lo que hemos estado esperando. Nosotros sabemos, como ya hemos dicho, que será el Padre el que diga el día y la hora que el Señor tiene que venir. Pero mientras tanto nosotros estamos expectantes, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Simeón, ahora que había llegado el momento, tomó al niño Jesús en sus brazos y dijo, y ahora sí tenemos que leer el cántico de Simeón que se encuentra desde el versículo 29 al versículo 32. Así que de nuevo la Biblia, Lucas 2, versículo 28, vamos a leer, dice, y Simeón tomó a Jesús en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese trozo desde el 29 al 32 es, como decía antes, el cántico de Simeón, también llamado el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Quizá la mejor traducción es, ahora, Señor, deja ir a tu siervo en paz, ¿verdad? Porque parece que despides suena a veces un poco mal en nuestro idioma, pero las mejores traducciones dicen, ahora, Señor, deja ir a tu siervo en paz. El caso es que Simeón era un hombre que estaba satisfecho con su vida y ahora le pide al Señor que le deje ir. Es seguro, ¿verdad? O casi seguro que él no se quería morir en ese mismo instante. No sabemos los años que después duró, o los meses, o los días. Pero sí que era cierto que él se daba cuenta que la palabra de Dios se había cumplido y ahora ya él puede descansar en paz. Él puede irse tranquilo porque la palabra de Dios se ha cumplido una vez más. Simeón, no vas a morir hasta que no veas al Mesías. Y ahora Simeón dice, Señor, tu palabra se ha cumplido. He visto al Mesías. Señor, ahora ya puedo descansar en paz. Qué bonito, ¿verdad? Una vez más Simeón nos ilustra la vida de un creyente. Señor, no te conocía. Ahora ya te conozco. Ahora ya tengo la vida eterna. Señor, ya me puedo morir, tranquilo. ¿Entendemos? Cristo, cuando salva de verdad a una persona, lo llena todo, le da la satisfacción completa. Yo sé que es algo que se va aprendiendo con la santificación, con el día a día, con el madurar, con el crecer, pero cuando llega la muerte, esa parte tan difícil de nuestra vida, la frase de Simeón es una ilustración de la verdadera conversión. He conocido a Cristo, ahora puedo irme a la eternidad sin miedo, en paz, en armonía con Dios. Ahora ya conozco al Hijo de Dios, ya conozco a mi Redentor, ya no tengo temor a la muerte. Mirad, hermanos, hay creyentes y puede ser que haya personas que también estén escuchando el audio cuando se envíe. Hay personas creyentes que tienen temor, miedo, pánico, angustia, horror, espanto por la muerte. Hay creyentes que tienen demasiado miedo a la muerte. La muerte no es algo hermoso, ¿verdad? Es algo terrible, es algo triste, y para los que estamos prácticamente en el día a día viendo a personas que delante de nosotros fallecen, no nos acostumbramos a ver como una persona con la que estaba hablando hace un momento, ahora ya no está. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y es lo que tenemos, ¿verdad? Por haber caído, por tener el pecado sobre nuestras espaldas. Pero yo quiero
tener una palabra de exhortación hacia aquellas personas que son de Cristo y que tienen horror y espanto ante la muerte. Y yo quiero decirles algo, quiero decirles que se preparen, que lean la palabra de Dios, que oren al Señor, que busquen la ayuda del Espíritu del Señor para que ese horror a la muerte se vaya de sus vidas. Yo les exhorto para que se preparen, para que aprendan a morir sin temor. Y eso se aprende estudiando la palabra de Dios, buscando la ayuda del Señor. En el umbral de la muerte, que esas personas sepan que cuando estén cruzando de esta vida a la vida eterna, el Señor va a estar a su lado, la mano del Señor va a estar siempre agarrándole. Nunca van a estar solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El creyente nunca está solo. Siempre tiene la ayuda del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré eternamente, para siempre. Yo les exhorto a estos creyentes que tienen miedo a la muerte, a que se enfrenten con ella diciendo, como el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No hay victoria posible. La victoria la ganó el Señor Jesús en la cruz. Yo les exhorto a que digan con el autor del himno: a la luz, al encuentro de Jesús. Por él arde mi deseo. Oh, qué gozo cuando veo quien por mí sufrió la cruz. No tengamos espanto, hermanos. No tengamos horror a la muerte. Hemos sido comprados por precio con la sangre de Cristo. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Seamos imitadores de los que nos precedieron. Hombres y mujeres de fe, que se enfrentaron y en el momento de la muerte dijeron: estoy preparado para ir con el Señor. Señor, prepáranos, prepáranos. Aquí Simeón dice: ahora, Señor, deja ir a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Una vez más tu palabra se ha cumplido, ya lo decíamos antes, y nos demuestra que tu palabra es verdad. Alabemos al Señor, hermanos, porque su palabra es fiel y verdadera. Pero pensemos un poco, ¿qué le ocurrió a Simeón? Simeón recibió una revelación. No vas a ver la muerte hasta que veas al Mesías. Imaginad algún legalista que hubiera estado allí al lado de Simeón. Una revelación, eso huele mal. Individual para ti, eso huele peor. Que no vas a morir hasta que veas al Mesías, Pero hermanos, ya lo hemos dicho desde aquí. El Espíritu Santo nunca va a decir nada en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento había dicho: el Mesías vendrá. Y el Espíritu Santo, en armonía con todo el Antiguo Testamento, le dijo a Simeón: el Mesías viene y ya está aquí. ¿Nos damos cuenta, hermanos? El Espíritu Santo nunca va a decir nada contrario a lo que dice la palabra de Dios. Alguien puede venir a nosotros a decirnos: he recibido una revelación de parte de Dios. O como algunos dicen por ahí: Dios me ha hablado. ¿Sí? Venga, cuenta, di lo que te ha hablado. Si lo que dice está en contra de lo que dice la palabra de Dios, Dios no le ha hablado. ¿Lo estáis escuchando bien? Dios no le ha hablado, no ha dicho nada a Dios. Dios ha hablado a través de la palabra. Y todo lo que Él nos ilumine, nos revele, tiene que ser en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Si no, Dios no ha hablado.
Dios no le podía haber dicho a Simeón a través del Espíritu: mira, Simeón, no vas a morir hasta que veas al rey, el hijo del rey Herodes, que va a hacer tal o cual cosa. Eso no le podía haber dicho el Espíritu Santo, porque eso no era la palabra de Dios. El Espíritu Santo le dijo lo que era la palabra de Dios. El Mesías va a venir, y tú quieres verlo, sí, va a estar tal día en el templo de Jerusalén. Ve y verás al Mesías y podrás morir en paz. ¿Entendemos, verdad? Él dijo: ahora me voy en paz. Por varias cosas. En primer lugar, está en el versículo 30. En primer lugar, yo me voy en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Era solo un bebé lo que estaba viendo, un bebé de 8 días, muy pequeñito. Pero viendo al bebé, por la fe, veía a un Salvador poderoso y eterno. Ahora han visto mis ojos tu salvación. Qué manera de denominar a Jesús. Qué manera de llamar al Mesías. Tu salvación. La salvación de Dios. La que viene de parte de Dios. Yo no sé qué ves en Jesús. Algunas personas ven en Jesús a un buen hombre y dicen: Jesús es un buen hombre, que anduvo en esta vida haciendo bienes. Él fue pobre, lo que tenía lo repartió a los pobres, o a los que tenían hambre les daba de comer. Un buen hombre. Si hay algún amigo que nos esté escuchando y piense solo que Jesús es un buen hombre, que vaya a graduarse la vista y se ponga unas gafas adecuadas. Si hay algún amigo que está escuchándonos que dice: Jesús era un hombre sabio, dijo ciertas frases muy importantes. Si hay alguien que piense así, que cambie de gafas, porque no está viendo quién es Jesús de verdad. Si alguien piensa como Tomás, cuando él se puso las gafas de la fe y él pudo ver al Señor frente a él y dijo: Señor mío y Dios mío, entonces sí están bien graduadas las gafas. Entonces, si tú ves en Cristo a tu Salvador, aquel que ha pagado por tus pecados en la cruz, aquel que ha entregado su vida para que la justicia del Padre fuera satisfecha, si ese es Jesús para ti, entonces tienes la graduación correcta, porque es lo que dice la palabra de Dios. Mis ojos han visto tu salvación. Y fijaros cómo hay otra reiteración aquí de parte de Simeón. Mis ojos han visto tu salvación, porque él podía haber dicho: mis ojos han visto mi salvación, porque esto me sirve para salvarme a mí. Jesús me sirve para salvarme a mí. Pero Simeón dice: han visto mis ojos tu salvación, y ahora lo complementa con la frase que viene después en el 31. Dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la has preparado tú. Disculpad que haga énfasis, pero es que tengo que hacerlo. La salvación es del Señor, desde el principio hasta el final. Él la preparó, Él la aplicó, y Él va a hacer que al final nosotros seamos salvos por su gracia. La salvación es del Señor. Dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8: por tanto, y le está hablando Pablo a Timoteo, a su discípulo, y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ese Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo, porque nosotros éramos muy buenos. Dice: no,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Eso dice en 2 Timoteo 1, del 8 al 11. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, y no era porque estaba deslumbrado por nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de que nada existiera. Ese es el plan eterno de la redención, el plan general de la Biblia que diría nuestro querido Pedro Inglés. ¿La has preparado tú, esa salvación, en presencia del pueblo de Israel, quizá? Mirad, leed bien el 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. La salvación también para los gentiles. Y luego, por si no quedaba claro, lo explica en el versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En presencia de todos los pueblos, el himno de Simeón, el cántico de Simeón nos incluye a todos, incluye a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, viviendo en ignorancia, siendo idólatras groseros, siendo personas que vivían en tinieblas, necesitábamos luz. Y dice, ese Mesías es luz para revelación a los gentiles y para Israel, que estaba sometido bajo el imperio romano, que habían perdido toda gloria y todo honor, toda dignidad. Gloria de tu pueblo, Israel, porque ellos necesitan esa gloria de tanta humillación y reproche como tienen ahora después de 400 años sin testimonio en que Dios no ha hablado a través de ningún profeta desde Malaquías. Luz para los gentiles, gloria para Israel. Resumo todo lo que hemos dicho. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra luz. Cristo es nuestra gloria. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Voy a leer un último poema de nuestra muy querida hermana Fanny Crosby. Sabéis que fue una poetisa de himnos cristianos, ciega desde que era un lactante, y escribió miles de himnos. Y uno de ellos, yo no sé la música, solamente he copiado la letra, es el que sigue, que os lo voy a leer. Dice así: Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna por la fe yo tengo en Él. Y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh, qué plenitud de amor. En su hogar celeste ofrece dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con Él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Que el Señor os bendiga. Amén. Vamos a orar.